Seguro que alguna vez nos ha pasado. Miramos la vida de otra persona, un amigo, un compañero, alguien en redes sociales y pensamos, su jardín se ve mucho más verde que el mío. Pues bien, hoy vamos a desgranar esa sensación tan humana y a veces tan incómoda, guiados por un ensayo muy interesante del doctor Daniel Rojas, que es médico de familia. Y es que todo suele empezar con esa preguntita silenciosa, esa que nos hacemos por dentro. ¿Y por qué mi vida no es así? Es una pregunta que corroe, que surge al ver el éxito, la felicidad o la vida aparentemente perfecta de otra persona, y que sin darnos cuenta nos puede meter en un bucle bastante fastidioso. Vamos al lío. Esta sensación de que el césped del vecino es más verde es universal, pero según el doctor Rojas, se nota mucho más en sociedades con grandes contrastes, como la chilena, donde las diferencias son muy visibles. Pero ojo, que esto no siempre empieza por envidia, ¿eh? Muchas veces el primer chispazo es pura admiración por lo que otra persona ha conseguido. Y es justo ahí donde está el cambio, ese giro sutil pero clave. Pasamos de celebrar el logro de alguien a empezar a cuestionar nuestra propia vida, nuestro propio valor. Es un pequeño salto mental que convierte algo positivo en una fuente de duda y de malestar. Esto que nos pasa es tan habitual que de hecho tiene hasta nombre, el síndrome del césped más verde. Es esa tendencia a pensar, casi por sistema, que la vida de los demás es mejor. Y claro, eso nos puede llevar a una insatisfacción crónica, incluso cuando, si lo pensamos fríamente, nuestra vida está bastante bien. Vale, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Somos masocas o qué pasa? Pues la ciencia nos dice que no es un defecto de carácter ni nada por el estilo. Resulta que compararnos es un mecanismo humano súper básico. Vamos a ver por qué. Fíjate si es básico que ya en 1954 un psicólogo llamado Leon Festinger lo clavó con su teoría de la comparación social. La idea es muy sencilla. Cuando no tenemos una vara de medir objetiva, algo claro para saber cómo vamos, ¿qué hacemos? Pues mirar al de al lado. Es nuestro sistema para evaluar lo buenos que somos en algo, si nuestras opiniones son válidas o si nuestros logros molan. Y si nos vamos todavía más atrás a la evolución, el psicólogo David Buss nos dice que esto es un rasgo que hemos heredado. Vamos, un instinto de supervivencia en toda regla. Pensemos en nuestros antepasados. Controlar quién tenía más recursos o un estatus más alto en el grupo no era cotilleo, era información vital para sobrevivir. De hecho, nuestro cerebro está un poco programado para esto, con la dopamina y lo que llaman el error de predicción, que básicamente nos hace idealizar lo que no tenemos. Claro, este impulso tan natural no existe en una burbuja. La cultura en la que vivimos actúa como un altavoz gigante, que sube o baja el volumen de esta tendencia a compararnos, y lo ha hecho siempre, desde las historias más antiguas hasta el feed de Instagram. Y para que veamos que esto no es nuevo, solo hay que echar un vistazo. Pensemos en Caín y Abel, donde la comparación lleva literalmente a la destrucción. O saltamos a 1925 y tenemos a El Gran Gatsby, que es la historia de un césped más verde, que resulta ser una promesa totalmente vacía. Y hoy tenemos las redes sociales, que son la versión 2.0 de todo esto, con realidades editadas para que parezcan perfectas. En nuestro día a día estos altavoces están por todas partes. La desigualdad que vemos en las ciudades, esas vidas perfectas de Instagram, los sistemas de notas que nos clasifican constantemente e incluso esa fantasía de que podríamos tener una pareja mejor o un trabajo ideal. Todo suma, todo le sube el volumen a esa voz interior que compara. Pero, ojo, que aquí viene lo interesante. El contexto cultural puede darle la vuelta a la tortilla. La comparación no tiene por qué ser destructiva. Pensemos, por ejemplo, en eventos colectivos como la Teletón en Chile. En esos momentos, ese mismo impulso de mirar al otro se transforma en algo completamente distinto, en un motor de orgullo compartido, de solidaridad. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Como compararnos lo vamos a hacer sí o sí, la pregunta del millón es ¿qué hacemos con esa comparación? ¿La usamos como un motor que nos impulsa hacia adelante o dejamos que se convierta en un ancla que nos hunde? Porque la comparación tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, puede ser una fuente de motivación increíble. Ver a alguien a quien admiramos nos puede inspirar a aprender, a mejorar, a superarnos. Pero por el otro, puede generar envidia, desánimo y una insatisfacción que nos deja KO. Para que nos entendamos, la psicología habla de dos direcciones. La comparación hacia arriba es cuando nos medimos con alguien que vemos como superior. Puede darnos un empujón o hundirnos en la miseria. Y luego está la comparación hacia abajo, con alguien que está en una situación peor, que a menudo la usamos casi sin darnos cuenta para sentirnos un poco mejor con lo nuestro. Y aquí está de verdad la clave de todo. El daño no viene del simple acto de comparar, que como hemos visto es inevitable. La verdadera trampa, el verdadero peligro, es confundir nuestro valor como personas con nuestra posición en un ranking imaginario. Es creer que si alguien está por encima, nosotros valemos menos.
Y con esto llegamos a la parte práctica, a la conclusión. ¿Cómo manejamos todo esto? Pues la idea es cambiar el foco, dejar de obsesionarnos con lo que nos falta y empezar a centrarnos en nuestro propio crecimiento. En resumen, ponernos a regar nuestro propio césped. Porque una vez más, tenemos que entender que el problema no es el acto de comparar en sí mismo, sino quedarnos a vivir atrapados dentro de esa comparación. El peligro es que ese hábito mental se convierta en nuestra cárcel y defina cómo nos sentimos con nuestra propia vida. Y aquí el ensayo del Dr. Rojas nos regala una metáfora final que es potentísima. El césped del vecino no es más verde, simplemente está regado con una historia diferente. Una historia que, por cierto, no conocemos. Y esta idea nos invita a enfocarnos en cuidar y regar nuestro propio jardín, con nuestra propia historia, que es única. Y con esto cerramos, con la pregunta que nos deja el Dr. Rojas para que reflexionemos. Cuando nos comparamos, ¿lo estamos usando para crecer, para inspirarnos? ¿O es más bien una forma silenciosa de castigarnos? La respuesta que le demos a esa pregunta, como dice el ensayo, puede cambiarlo absolutamente todo.